Quiero comenzar contando esta historia y realmente es la historia de lo que le ocurrió a Caín y Abel. Resulta que nuestro Dios, como un buen padre, siempre quiere darle lo mejor a sus hijos. Entonces el Señor le hizo una advertencia a Caín porque no quería que Caín cayera en desgracia. Y el Señor, cuando vio a Caín enojado, insatisfecho, como con sentimientos de injusticia, le dijo: ¿pero por qué te sientes así? Y le hace la advertencia. Acompáñame a lo que dice Génesis capítulo 4, verso 7. Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Mira esta otra versión de Génesis 4:7 de la versión actual. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. El pecado se comporta como un león que está tocando tu puerta. Y por eso hoy he titulado este mensaje: no abras la puerta. Vamos, dígale al que está ahí a su lado en casa: no abras la puerta. Hay un león acechando en la puerta. Pero es que el Señor le estaba diciendo a Caín que en ese momento, cuando él está enojado, cuando él está con sentimientos de injusticia y rabia hacia Dios, el Señor le está diciendo: ojo, puedes hacer algo que no es correcto. Y el Señor le dice: pero tú, si decides, puedes dominarlo. Y eso te quiero invitar hoy a través de este mensaje. Tú y yo tenemos el regalo maravilloso de decidir si abrimos la puerta o no abrimos la puerta. Es lo que vamos a estar tratando hoy. Y la historia es la siguiente. De pronto, si no la recordamos muy bien, dice la palabra que los dos se presentaron delante del Señor, Abel y Caín. Y dice la palabra que Abel le presentó al Señor, dice que un animal primogénito, le presentó lo mejor a Dios. Pero dice la palabra que Caín le llevó al Señor una ofrenda. ¿Sí? Como decir cualquier cosa. Y dice la palabra que a Dios le agradó lo que Abel le había llevado y le agradó el corazón de Abel. ¿Sí? Así que el problema no era Abel, ¿cierto? El problema estaba en el corazón de Caín, pero él no fue capaz de revisarse, sino que se llenó de enojo y de rabia. Y quiero que por un momento me ayudes otra vez a analizar lo que dice Génesis 4:7. El Señor le está diciendo, cuando sabe que él está enojado y que está planeando hacerle daño a su hermano, el Señor le dice: ojo, el pecado está tocando a tu puerta. Y le dice: como un león que te codicia. Entonces podríamos decir: como un león que te coquetea. El pecado te va a coquetear. El pecado va a llegar, la tentación va a llegar como algo que te gusta, como algo que quieres hacer, como algo que batalla en tus emociones y en tus deseos para que tú lo hagas. Y el Señor le dice nuevamente, y le dice: pero si haces lo malo, es decir, si escoges el pecado, él va a atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Me gusta otra versión, dice: tú puedes dominarlo. Y el Señor sabía que con el poder del Espíritu Santo nosotros sí podemos dominar el pecado. No Él a nosotros, sino nosotros a Él. ¿Y cómo es que tú y yo podemos dominar el pecado? ¿Cómo vamos a resistir para que esa puerta se mantenga cerrada? Dice Santiago capítulo 4, verso 7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y él huirá de ustedes. La versión actual dice: obedezcan a Dios. Entonces, nuestro poder para dominar el pecado, nuestra fuerza para mantener la puerta cerrada es nuestra capacidad de someternos a Dios, nuestra capacidad de obedecerle. Y ahí tú dirás a veces: ay Dios, a veces como que mantengo la puerta abierta. A veces, Señor, como que yo no la aseguro mucho. Y ahí nos damos cuenta entonces que nosotros en eso podemos ser frágiles y podemos ser muy vulnerables. El hacer lo malo estará a la puerta de nuestro corazón y nuestra mente todos los días, porque usted y yo estamos tomando decisiones todos los días.
Y nosotros somos los que tomamos la decisión si lo dejamos entrar o no. Entonces, cuando nosotros decidimos tener una relación diaria con Dios, el Espíritu de Dios, como decía la palabra, el Señor nos va a ayudar a resistir. El Espíritu Santo, con Él es que nosotros vamos a poder resistir. 3 cosas nos ayuda el Espíritu Santo para poder resistir. Lo primero, vamos a identificar qué es eso que Dios nos está pidiendo que obedezcamos. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que me convence de pecado y me convence de justicia. Me dice, esto es lo que tienes que hacer, lo justo que tú tienes que hacer. Lo segundo que el Espíritu Santo me ayuda es que Él es el que me da poder para resistir las tentaciones. El Espíritu Santo es el que me da la fuerza y el fuego para obedecer. Jeremías decía, no puedo dejarte predicar porque arde como un fuego dentro de mí. El Espíritu Santo dentro de nosotros no nos va a dejar tranquilos hasta que hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Y tercero, el Espíritu Santo es el que enciende en nosotros la lámpara del temor para que nosotros temamos en nuestro corazón el fallarle a Dios. Realmente nosotros sin el Espíritu Santo nos vamos a poder resistir con esa puerta cerrada. Dice Isaías 11, verso 2 al 3, el Espíritu del Señor reposa sobre él. El espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. Estaba refiriéndose a Jesús, pero es una promesa para nosotros porque hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces, si obedecer y agradar a Dios es el principal propósito de un cristiano, obedecer y agradar a Dios es la tarea principal de un cristiano, entonces, digámoslo así, que nuestra misión es descubrir cómo agradar a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Dice Efesios 5:10, traten de hacer lo que agrada a Dios. El Señor nos dijo que a través del Espíritu Santo nosotros vamos a poder agradar a Dios. Solos no podríamos. Juan capítulo 14 del 15 al 17. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. La otra versión dice un consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. Qué lindo, ¿cierto? El Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu de Dios en nosotros es el que nos ayuda para conocer las cosas que le agradan a Dios. En la palabra encontramos muchos ejemplos de hombres que quisieron agradar a Dios. Entre esos Noé. Dice la palabra que en los tiempos de Noé había una bancarrota moral, se habían perdido todos los principios, pero dice que Dios encontró a un hombre intachable, un hombre que hizo lo que agradaba a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? En los tiempos de Noé, la gente solo vivía para agradarse a sí mismo, para complacer sus deleites, para su propio placer, en parrandas, en borracheras, en desenfrenos, y a Dios le dolió en su corazón que esa fuera una generación malvada. Dice Romanos capítulo 8, verso 8, por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar a Dios. Y realmente uno medita en esta palabra y uno dice, Señor, ¿cuántos de mis deseos que yo quiero agradar, Señor, no me permiten agradarte a ti? Entonces, la primera batalla para agradar a Dios está dentro de nosotros mismos. Cuando yo decido agradar lo que yo quiero, hacer lo que yo quiero. Pero identifiquemos un poco qué le agrada a Dios. 4 cosas que le agradan a Dios. Y hay muchas más, pero intenté resumirlas en estos 4 puntos. La primera, a Dios le agrada la santidad. Dice la palabra que el Señor Jesús se entregó para que nosotros fuéramos un pueblo santo.
A Dios le agrada que sus hijos sean santos. Y santidad significa apartado, separado, que vive diferente. Nosotros debemos entender que la voluntad de Dios para sus hijos es la santificación. Primera de Tesalonicenses 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Será importante la santidad? ¿Para ti es importante vivir en santidad? Porque hace algún tiempo escuché esto. ¿Por qué preocuparnos en ser santos si para ir al cielo solo basta con ser salvos? Y quiero decirte que toda la palabra se complementa, o sea, no puedes estar haciendo unas excepciones de esto sí, esto no. Conozcamos un poquito por qué para Dios es importantísima y determinante la santidad. Si la santidad no fuera importante para Dios, Jesús no hubiera llegado a un extremo de entregar su vida para que nosotros fuéramos santos. Efesios capítulo 5, verso 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús murió para que tú y yo seamos santos. Él fue la primicia. Él dijo, yo les voy a dar a ustedes un vestido de santidad. Ustedes no pueden porque dentro de ustedes hay una batalla. Dice que es la ley del pecado. Como decía Pablo, aunque quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Pero nosotros con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y con el vestido de justicia y de santidad que Jesús nos da en la posición de hijos de Dios, nosotros podemos ser santos. Somos santos por la promesa que Jesús conquistó, ya somos santos, ¿sí? Pero cada día nosotros tenemos que luchar por vivir en esa santidad. Dice también Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Es un privilegio este deseo de Dios. Realmente Dios quiere que sus hijos sean santos. Uno de los propósitos de la Biblia para guiarnos a la santidad, mostrarnos cómo vivir en santidad, es la palabra de Dios. La Biblia está escrita para eso. Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es la que nos guía a nosotros cómo vivir en santidad. Pero algunos de nosotros no nos gustan o no nos queremos someter a ciertos mandatos que tiene la Biblia. La Biblia no ha pasado de moda. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y a algunos no les gusta en especial esta cita. Romanos capítulo 13, y voy a estar haciendo un resumen del 1 hasta el 14. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Y continúo con el verso 12. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. No te lo permitas. No te permitas pensar en forma de complacer los malos deseos. Esos malos deseos están dentro de nosotros y van a venir ideas, pensamientos. Acuérdense, nos van a tocar la puerta. Oye, hagamos esto, salgamos a esto, vamos a hacer tal cosa. Pero dice la Biblia que tú lo puedes dominar. Esos malos deseos van a llegar, pero tú eres el que decide si los complaces. Entonces, negarte a complacer los malos deseos es morir a lo que tú quieres. Y quiero decirle algo porque en estos días de todo lo que está viviendo nuestro país,
aquí podemos entender que nosotros como hijos de Dios a veces no nos estamos sometiendo a las autoridades. Y quiero que piense un momento, mire, la autoridad, como nos dice la palabra, fue instituida por Dios. Y tú tienes que decir, bueno, en mi casa mi autoridad son mis padres o la persona bajo la cual tú estés allí dirigido. En tu colegio, tu rector, tu profesor. En tu universidad, tu profesor, el decano, el director. En la iglesia, el pastor, tu líder. Pero algunas personas que se dicen cristianos, que quieren parecerse a Cristo, porque eso es lo que significa ser cristiano, no les gusta este versículo de Romanos capítulo 13. Es decir, que no están dispuestos a dejar sus deseos por parecerse a Cristo. Están deseosos de complacerse. Y es que mire, la única manera de ser santos es crucificando nuestro yo. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí y que con Cristo estoy juntamente crucificado. Les quiero decir algo, yo puedo tener muchos deseos que batallan, pero si ya yo reconozco que Cristo es mi dueño, yo ya no me mando. Ya Ana Milena, está crucificado con Cristo. Es decir, que cuando esta carne te pide cosas, tú le dices, quieta carne, que estás muerta. Estás muerta porque ya no vives tú. Cristo vive en ti y dice la palabra que lo que ahora vives, lo vives en el Hijo de Dios. Lo tienes que vivir para agradarlo a Él. Miren, les quiero decir, dentro de mi batalla, dar unas respuestas terribles a la gente en redes sociales. Pero en ese momento me acuerdo que ya no vivo yo. Yo le digo, Señor, esto no lo hace una hija tuya. Esto no lo hace un cristiano, Señor, porque yo no estoy quedando mal solo yo. Yo estoy quedando mal como un hijo tuyo. Mire, estos días han sido fuertes en las redes sociales con esta cantidad de mensajes incendiarios que incitan al odio, que incitan a la rabia. Y la iglesia no es la excepción. Usted se quedará aterrado, pero a mí me impactó. Jóvenes escribiéndonos, pero ¿y esa iglesia por qué no sale? Y ustedes, si se quedan en silencio, son cómplices. Y yo le decía, pero ¿por qué cree que nosotros, sí, que predicamos la Biblia y la creemos, tenemos que actuar como el mundo actúa? Si el Señor dijo que las armas que yo tengo no son de este mundo, son espirituales, dice la palabra. Mire, y cuando le respondimos al chico diciéndole que la iglesia hace su papel de orar, de interceder, de aconsejar, él nos dijo, no, la oración no basta, no es suficiente, ¿sí? Pero yo te quiero decir algo, lo más poderoso que nosotros tenemos es la oración. Porque la oración es el lenguaje espiritual cuando yo le digo a Dios, ven e interven tú. ¿Sí? Colombia no va a mejorar o va a solucionarse porque venga un superhombre en la tierra. No, Colombia va a cambiar cuando en el corazón de todos haya temor por hacer lo bueno, por dejar lo malo, por agradar a Dios. Y ahí tenemos que orar todos, nosotros, porque hay demasiado pecado alrededor. Muertes, robos, ¿sí? Abusos, pero acuérdese, usted y yo no somos jueces. Y Dios no nos puso para estar nosotros levantándonos contra la autoridad, porque allí no vamos a estar en santidad. Quiero que piense por un momento en los tiempos de Jesús. Jesús en los tiempos del Imperio Romano, cuando Él estuvo en la tierra, Jesús se sometió al César. Estuvo dispuesto a pagar los impuestos, es más, los pagó. ¿Recuerdan el milagro de la moneda de oro en la boca del pez? Fue y mandó a pagar los impuestos. Jesús se sometió y Jesús dijo, es que mi reino no es de esta tierra. Sí, usted y yo no podemos luchar de esa manera si somos hijos de Dios. Dice la palabra que nosotros estemos dispuestos a presentar explicaciones respetuosas de quién es Dios en nuestra fe, pero sin atacarnos, sin odiarnos, ¿sí? Sin levantarnos unos contra otros. Y les quiero decir algo, a veces lo que escribimos en las redes sociales muestra cuánta rivalidad hay en nuestro corazón, cuánta rabia, cuánta contienda. Aún incluso si esta iglesia lo hace diferente a la otra, me pongo a comparar, me pongo a criticar. Como les decía, no me someto al líder, no me someto al pastor. Entonces, si tú eres una persona que me estás viendo, eres cristiano,
te gusta esta iglesia, en esta iglesia nos gusta someternos a la autoridad. Te voy a contar por qué. Porque hay un principio espiritual que es el único que te va a ayudar a tener la puerta cerrada contra ese león que te quiere acechar. Y es que el que está bajo autoridad tendrá autoridad para resistir al diablo. Y a veces encontramos que tenemos un líder de papel. ¿Quién es tu líder? No, fulano de tal. ¿Me firmas el papel? Que me quiero inscribir a un curso. Pero realmente ese nunca es tu líder. ¿Por qué? Porque tú no te dejas liderar. ¿Por qué? Porque tú no estás pidiendo nunca un consejo, un acompañamiento. Ese líder no sabe tú en qué estás. Y mire, a mí me ha pasado mucho. A veces me escribe, ay, pastora, ¿me apoya en oración por esto? Sí, y me apoya en oración por esto es que ya estoy montada en el avión. Me apoya en oraciones que, mire, ya me voy a casar. Me apoya en oraciones que, mire, ya hice el negocio. ¿Sí? Y a veces uno, cuando ya llegan con el problema, es como, mira, pero esa era la voluntad de Dios. Yo te quiero decir que es un privilegio tener personas que nos puedan ayudar. Y necesitamos humildad para eso. No porque esas personas sepan más que yo, sino porque Dios, Él respalda, ¿sí?, esa autoridad delegada que Él ha colocado en la iglesia. Entonces tú sométete a la autoridad. Pídele a Dios que tengas humildad para dejarte guiar. Porque cuando somos humildes, dice la palabra, vendrá descanso para nuestra alma. Lo segundo que le agrada al Señor, lo primero es la santidad, lo segundo es la fe. Y hay una historia maravillosa en la Biblia que nos muestra a Dios cómo le agrada esa fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios y que quienes se acercan a Él deben creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero esta es la historia del centurión romano. Miren, era romano, ¿sí? Como tal, él no era judío, no era hebreo, era romano. Pero él tenía a su sirviente enfermo y llegó donde Jesús y le dijo, Jesús, mi esclavo está enfermo, pero no es necesario que vayas a mi casa. Con una palabra tuya bastará para que él quede sano. Y dice la palabra que a Jesús le impactó la fe de ese hombre. Y ese hombre le sigue diciendo, es que yo, ¿cierto?, soy hombre sujeto a autoridad y yo tengo a mi cargo, debajo de mí, soldados que también hacen lo que yo les mando a hacer. O sea, Jesús quedó impactado de cómo este hombre podía entender lo que era la fe, de que si Jesús daba la orden, en el mundo espiritual sería hecho. Entonces, cuando nosotros en oración tenemos fe para hablarle al mundo espiritual, para hablarle a Colombia, para declarar la paz, para hablar lo bueno, para bendecir, tenemos que creer que se está haciendo eso. Por eso es que la oración es poderosa. Y por eso es que a Jesús le impacta la fe. Lucas capítulo 7, verso 9 al 10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que le seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Entonces recuerda que a Dios le agrada la fe. Y cuando tú oras con fe. Lo tercero que le agrada a Dios es que seamos controlados por el Espíritu Santo. Un cristiano que quiere agradar a Dios busca vivir de la mano del Espíritu Santo. Y recuerde que es que el Espíritu Santo es nuestro maestro y es el que nos convence, nos enseña, nos capacita para poder hacer lo que a Dios agrada. Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Tú podrías decir, Dios, si estoy en confusión, si estoy en angustia, si estoy en miedo, si estoy en zozobra, si estoy confundido, significa que el Espíritu Santo no me está controlando. Les voy a repetir el final del versículo. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Tú y yo vamos a ser fructíferos, vamos a tener una vida abundante y vamos a tener paz cuando el Espíritu Santo sea el que nos controle. Hace un tiempo yo le hacía a Dios una oración desesperada.
Y ya he entendido que Dios no opera en la desesperación de nuestra alma, porque son oraciones dirigidas por el alma y no por el Espíritu de Dios con mi espíritu unidos. Y yo le decía, ay Señor, por favor, Dios, ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿Sí? Yo le estaba orando a Dios porque habían salido los resultados electorales y había salido alguien que a mi parecer no debía estar allí. Conocí algo de su vida y yo le decía, Señor, por favor. Y yo sentía una desesperación y en ese momento el Señor me dijo, recuerda que yo soy soberano y yo estoy al control. Yo no he perdido el control. Y eso trajo a mi vida una paz tan grande. Realmente, solo cuando tú recuerdas que ni una hoja de un árbol se mueve sin que Dios no lo quiera, que todo lo que se hace sobre la tierra es dirigido, permitido por Él, y dice la palabra que a los que aman a Dios todo ayuda bien, tú puedes estar tranquilo en medio de la tormenta y decir, Señor, tú tienes cosas de bien para mí. Recuerda, una vida controlada por el Espíritu Santo. Y lo cuarto que le agrada al Señor es tener una relación íntima y sincera con Dios. Te quiero decir que una relación íntima y sincera con Dios solo se puede desarrollar cuando tú has aprendido a ser sincero con los que tú ves. Yo conozco muchas personas a mi alrededor, cercanos, que a veces creen que son sinceros, pero te mandan mensajes encriptados, ¿sí? No te dan la respuesta que es, te cambian el tema, manipulan. Y esta semana he vivido situaciones como esas. Y yo le decía al Señor, Señor, enfrento esto, enfrento a esta persona que no es sincera a Dios y enfrento a esta otra que me está manipulando. Y recordé algo que aprendí hace algún tiempo que ha traído paz y está en unos libros maravillosos y decía, escoge tus batallas. Y yo realmente estaba viviendo una batalla fuerte, tenía que cumplir con algo y yo le decía, Señor, no tengo tiempo para desgastarme confrontando estas dos cosas, pero hazlo tú, Dios. Entonces, ¿a dónde quiero llevarte? Si yo no aprendo a ser sincero con la gente que veo, ¿sí? Con mi líder, con mi pastor, con mis padres, con mis autoridades, ¿verdad? Con las personas a las que les debo respeto y honra. Son dos cosas que el Señor dice que le debo dar a mis autoridades. Si yo no aprendo a ser sincero, íntimo, cercano, ¿verdad? Una persona que rinde cuentas, una persona que abre su corazón, que pide ayuda, que dice la verdad, no lo voy a hacer con Dios. Porque el Señor dice que si yo no me someto al que veo, mucho menos me voy a someter al que no veo. Entonces trabaja en tener una relación de intimidad, de sinceridad. Primero con tu autoridad y luego vas a aprender a desarrollar una relación de sinceridad con Dios, porque vas a abrir su corazón. La Biblia nos dice que David, ¿verdad? Era un hombre que tenía una intimidad y un gran anhelo por la presencia de Dios. Dice el Salmo 63, verso 1 al 3, oh Dios, tú eres mi Dios y yo te busco intensamente. Y mi alma tiene sed de ti y todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria, y tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Pero quiero decirte algo, una relación de sinceridad e intimidad no se construye de la noche a la mañana, lleva tiempo. No es instantánea, hay que cultivarla, ¿sí? Se desarrolla con detalles, se desarrolla con esfuerzo, se desarrolla con perseverancia. Podrán haber altos y bajos, podremos tener confrontaciones, pero si finalmente nosotros perseveramos, esa relación va a crecer. Lo mismo pasa con Dios. Cada vez que tú te acercas a Dios y perseveras y tú lo buscas, como dice David, intensamente, esa relación con el Señor va a crecer. Entonces, te quiero dejar finalmente con el mensaje de resiste con la puerta cerrada, que el pecado no entre. Tú eres el que decides que dentro tú vivas con la santidad, vivas dependiendo del Espíritu Santo, vivas sometido a Dios,
¿sí? Vivas en esa relación de intimidad, porque el resto lo va a resolver Dios. Y dice Colosenses capítulo 1, verso al 10, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Vamos a ir creciendo en la medida en que conocemos a Dios más y más. Pero asegúrate que eso que estás conociendo de Dios, tú lo aplicas a tu vida. Y lo voy a invitar a orar. Vamos a entregarle este momento al Señor. Lo voy a invitar, si usted está en casa, si se pone en pie por un momento. Y si usted hoy se dio cuenta que abrió la puerta y que el pecado ha entrado a su vida, ha estado acechando porque probablemente no hemos resistido con fuerza, no hemos sido esos vigilantes, esos centinelas en las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra casa. Hoy es el día para confesarle al Señor y decirle a Él que lo escogemos a Él. Decirle a Él hoy que nosotros queremos vivir en santidad para agradarlo a Él. Por un momento, si usted se coloca la mano en el corazón y toma un momentito allí de quietud y de silencio. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, precioso Espíritu. Solo tú puedes convencerme. Dios le hizo una advertencia a Caín, pero él estaba tan enojado. Él estaba tan ensimismado. Él estaba lleno de tanto autoconocimiento. Se creía sabio en su propia opinión. Y no pudo escuchar tu advertencia, Dios, de que el pecado estaba como un león al acecho en la puerta. Y abrió la puerta. Asesinó a su hermano. Y luego cosechó la consecuencia de su pecado. Quedar bajo maldición. Y hoy, Señor, te quiero pedir perdón. Porque yo he cedido a los deseos de mi carne. Reconozco delante de ti hoy, Señor, que me cuesta someterme a la autoridad. Reconozco hoy, Señor, que dentro de mí está ese espíritu de rebeldía, que me gusta alegar, que me gusta contestar, que tengo una lengua ligera para responder, que hay altivez, Dios, en mi mente, que hay soberbia, que hay orgullo, que me creo con el derecho de decirle a los demás cómo tienen que vivir y lo que tienen que hacer. Perdóname, Señor. Perdóname porque no te he puesto a ti como cabeza y autoridad de mi vida. Perdóname, Señor, porque en mi oración probablemente no está la fe para declarar que tú gobiernas en esta nación, Señor, y que tú no has perdido el control de nuestro país, que tú amas esta nación, Señor. Que esta nación está en tu corazón, Padre, y que a ti te duele lo que pasa en esta nación, Señor. Perdóname porque he seguido el camino de los demás, de tomar las armas de este mundo y no las armas espirituales que tú has dejado, poderosas para la destrucción de fortalezas. Y yo hoy quiero, Señor, aprender a obedecerte. Yo hoy confieso mi pecado de rebeldía, de soberbia, de insumisión. Ese pecado, Señor, de rebeldía, ese pecado de rabia, de juicio. Yo hoy, Señor, te entrego lo que batalla en mi corazón. Al igual que Caín, Señor, estoy enojado porque te veo que haces cosas que son injustas y estoy creyendo que tú eres injusto, Padre. Y hoy, Señor, te pido perdón porque te estoy juzgando a ti. Y aunque tú no te equivocas, Señor, yo a veces al ver la injusticia creo que tú no haces nada, creo que la iglesia no hace nada. Y hoy, Señor, yo necesito reconciliarme
con la figura de autoridad. Primero contigo, Dios. Segundo, con los que son mi autoridad aquí en la tierra, Padre, porque probablemente me han herido. Y este es su momento. Dígale al Señor allí quién lo ha herido de esa figura de autoridad. Señor, mi papá y mi mamá me han herido. Me hirieron de niño. Su indiferencia, su maltrato. Me hirieron, Dios. Mi esposo me ha herido. Ese profesor me hirió. Ese rector, ese jefe me hirió. Y por eso dentro de mí, Dios, está esa rabia y esa insumisión a la autoridad. Pero yo hoy te pido que me sanes, Señor. Derrama tu perdón en mi corazón para reconciliarme con la autoridad. Para creer lo que dice tu palabra, que toda autoridad es impuesta por ti, Dios. Y tú me mandas a orar por ellos, a bendecirlos, a levantarlos, Señor. A levantar sus brazos, Padre. Ayúdame, Señor, a que mi vida pueda vivir en concordancia con lo que manda tu palabra. Porque solo así yo viviré en obediencia y en santidad a ti. Viviré para agradarte, Señor. Y lo reconozco, Señor. Hay cosas de la Biblia que no me gustan. Hay cosas de la Biblia que quisiera cambiar. Hay cosas de la Biblia que me parecen injustas, Señor. Pero ayúdame a recibirlas por la fe y no por entender, Señor. Por creer que tú sabes cómo dirigirme, que tú sabes cómo diriges el mundo y que tú sabes, Señor, cómo nos gobiernas. No te has equivocado, no has perdido el control. Tú todo lo conoces, papá. Y yo quiero, Señor, aprender a someterme a las autoridades terrenales para poder aprender a someterme a ti, Señor. Yo hoy me humillo delante de ti, Señor. Y como representante de Colombia, nos humillamos por esta tierra, Señor. Y confesamos los pecados, Señor. Primero los míos, los de mi casa, la violencia, las discusiones, las peleas, los desacuerdos, las rivalidades, los celos. Y confieso también los pecados de esta nación, Dios. El robo, el asesinato, la corrupción, el hacer mal el uno al otro, Señor. El aborto, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, la brujería, la hechicería, la idolatría. Te pido perdón, Señor, por los pecados de mi nación. Y te pido que hoy, Señor, por tu misericordia, Padre, laves nuestra nación. Lava Colombia, Señor, de norte a sur, de este a oeste. Lava mi casa, lava mi ambiente, lava mi corazón. Lávanos, Señor. Y yo te elijo a ti, Señor. Aunque el pecado llegue todos los días, yo te escojo a ti, Señor. Gracias por lavarme, por perdonarme. Gracias por lavar mi país. Gracias, Señor, porque tú estás. Te elegimos a ti, Señor. Te escogemos a ti, Jesús. Nació el Hijo a Dios.